Amigos, queremos retomar lo que compartíamos con ustedes tempranamente cuando repasábamos las principales informaciones de Venezuela y del mundo. La advertencia que hace la Organización Mundial de la Salud, que muestra preocupación sobre los efectos del COVID-19 a medida que se acerca el invierno boreal y pidió más vacunación y vigilancia del virus. Las muertes están aumentando en algunas partes del Medio Oriente y Asia, los ingresos a unidades de cuidados intensivos crecen en Europa, las hospitalizaciones aumentan en varias regiones. Solo 43 países siguen reportándonos las muertes por COVID-19, apenas 20 dan datos de hospitalizaciones, lamentó en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El aumento de muertes y hospitalizaciones muestra que el COVID llegó para quedarse y seguimos necesitando herramientas para luchar contra él, afirmó el experto etíope. Bueno, vamos a la fuente, señores, a una fuente y a una vocería tan autorizada como la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, quien es infectóloga e internista. Caramba, Patricia, gracias por atendernos. Ayúdanos a poner en contexto estas declaraciones que obviamente generan preocupación. Hola, buenos días, Eduardo. Gracias por el contacto. Gracias a tu equipo de producción y a las personas que nos escuchan en este momento. Ciertamente esta declaración del doctor Tedros pues confirma que efectivamente sigue circulando SARS-CoV-2 en el mundo y en Venezuela también. Creo que cuando se hizo la declaratoria de mayo que daba fin a la etapa de emergencia de salud pública internacional, pues en ese momento se hacía referencia al colapso sanitario que se vivió en 2020, 2021 y gran parte de 2022. Pero en esa misma declaratoria el doctor Tedros insistía en continuar haciendo diagnóstico y continuar la vacunación. En el periodo de julio-agosto, más o menos 17 de julio hasta el 18 de agosto, hubo un incremento en el número de casos, 1.4 millones de casos de COVID-19 nuevos en el mundo, y esto ya venía generando una alerta con respecto a lo que lleva a esta última declaración del doctor Tedros, y es insistir en que se tiene que seguir haciendo diagnóstico y se tiene que seguir vacunando, porque es la única manera de saber cuál es la situación en cada país, en cada zona de los países, y además recordar, mantener lo que son las medidas de prevención, porque si bien es cierto que tenemos dos nuevos sublinajes, uno que es la EG.5, que es una que fue clasificada como una variante de interés, y la BA.2.86 como una subvariante, una variante que está bajo vigilancia. Esto también genera preocupación con respecto a lo que es la vacunación, que todavía en el mundo hay que completarla en ciertos grupos y mantener las medidas de prevención que siguen siendo eficientes aún con la presencia de estos sublinajes. Qué importante y qué fácil de entender, doctora Patricia Valenzuela, lo que está explicando. Yo recuerdo que en mayo, cuando la OMS se pronunció declarando el fin de la emergencia, como usted lo recuerda, yo hice mucho ruido en positivo. Yo decía, señor, esto es importantísimo, no olvidemos por lo que hemos pasado. Claro. Y qué interesante la distinción que usted destaca cuando recuerda que la OMS recordaba al tiempo que decía que finalizaba la emergencia, continuar haciendo diagnósticos y vacunación. Ahora, ¿qué ha pasado en el mundo con los diagnósticos y sobre todo con la vacunación? Sin olvidar que al sol de hoy hay mucha gente antivacuna. La misma gente que acude al médico con su bata blanca cuando llueva y truene con la salud. Entonces, el mismo médico te dice, hijo, vacúnate. Sí. Y la gente dice, no, yo no me vacuno. Por Dios. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo con ese protocolo?
¿Y qué debemos hacer? Y incluso como país, como Estado, ¿cómo debemos reaccionar a estas señales, no? Sí, efectivamente tenemos que insistir en que lo que es la realización de las pruebas, es decir, el hisopado nasofaríngeo, el hisopado nasofaríngeo para la realización de detección de antígenos de SARS-CoV-2 y para la detección, para hacer la PCR en tiempo real, hay que hacerlo porque es la manera de hacer diagnóstico de COVID-19. Yo por clínica no puedo hacer una diferenciación entre influenza, resfriado común, virus sincitial respiratorio. Yo necesito hacer una prueba para saber que efectivamente estoy enfrente de una persona con COVID-19. Por otra parte, bueno, en Venezuela los últimos datos que se obtuvieron por la Organización Panamericana de la Salud, y eso debe haber sido más o menos marzo, abril de este año, Venezuela tenía apenas un 51% de personas de la población general que tenían dos dosis de vacuna contra COVID-19 de las disponibles en el país. Es decir, que todavía faltaba pues vacunar la mitad de los venezolanos, y el porcentaje con 3 dosis, bueno, a lo mejor era similar o quizás era 40% si acaso. Entonces, bueno, esto es una brecha que tenemos que cerrar, es decir, la vacunación contra COVID-19 debe continuar, debe ser continua. Y hay que vacunar a todo el grupo familiar. Y en Venezuela particularmente, bueno, podemos vacunar a los niños a partir de los 2, 3 años de edad. Y pues claramente siguen apareciendo sublinajes porque, bueno, sigue circulando el virus. La última variante de preocupación es Omicron, y todas las que se han ido identificando son sublinajes de esta misma variante. ¿Qué significa con esto? Que bueno, que realmente, y afortunadamente, como se hace la vigilancia, porque estás haciendo las pruebas diagnósticas, tú puedes confirmar que la transmisión, por ejemplo, sigue siendo la misma. Eso no se ha modificado, son las gotitas de saliva, las microgotitas de los aerosoles, y pues la manera de prevenirla tampoco se ha modificado, sigue siendo igual, es decir, usar la mascarilla, lavarse las manos, preocuparse por la ventilación de los sitios en donde estemos. Eso es muy importante. Bueno. y eso hay que tenerlo presente. Doctora, muchísimas gracias. Siempre contamos con usted, contamos con los médicos venezolanos, y nuestra idea es orientar. Hasta pronto, un abrazo. Gracias. Patricia Valenzuela, infectóloga e internista, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, ha dicho, yo lo escribía por aquí, yo lo puse por aquí, la vacunación de todo el grupo familiar contra el COVID-19 debe continuar. Volveremos.